Estamos en vivo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Si me escuchan, por favor, háganmelo saber y si me pueden escribir al chat para confirmar que me ven y me escuchan. Luciana Fontes. Hola, Luciana, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Bien. Lisa Arisa, buenas tardes. Para ti también. Perfecto, Luciana, muchas gracias. Tenemos 40 personas, 42 personas conectadas. Muy bien. Buenas tardes, María, Ligia. Un saludo para ustedes muy especial. Gracias por su puntualidad. Les agradecemos por estar aquí conectados y bienvenidos a este webinar 5 hallazgos sorprendentes en talento humano. Hoy 25 de noviembre, 5 p.m. hora Colombia, pues les damos la bienvenida y quisiéramos saber de qué parte del mundo se conectan. Quisiéramos conocer desde dónde nos están viendo todos, por favor, si nos pueden decir en el chat. Desde Colombia, desde México, desde Brasil, Costa Rica. Muchísimas gracias por participar acá en este webinar. Sandra, Juan Carlos, un saludo para ustedes muy especial. Jenny, Catalina también es de Colombia, Olga Lucía, Mónica, Stephanie también es de Colombia. Muchas gracias pues, por participar, por conectarse. Desde El Salvador también nos están viendo Laura. Les agradecemos su puntualidad y pues por estar aquí con nosotros. Este webinar pues realmente es muy especial porque queremos pues cerrar el año con broche de oro y pues presentarles estos hallazgos que realmente son bastante sorprendentes, que a veces uno pensaría que hay alguna información pues que está al aire y uno tiene a pensar en su cabeza algunas cosas que de pronto va a ver y verificar estadísticamente y de pronto puede que sean lo contrario o de pronto que nuestra hipótesis sea correcta. Pero bueno, es lo que vamos a ver. Entonces, pues, ya seguramente ustedes, si nos están acompañando, pronto ya han visto algunos webinars, pues bienvenidos. Pues, esperamos que pues aprendan mucho y que pues aprendan también de la maravillosa panelista que pues va a estar con nosotros. Entonces, pues haciendo honor a la puntualidad, les agradecemos pues por estar acá. Y pues para los que no me conocen, mi nombre es Sergio Quiroga, estoy en el área de marketing pues de THT y pues un gusto estar aquí nuevamente otra vez con ustedes. Y para los que están llegando en este momento pues les comentamos que ya vamos a arrancar. Y entonces yo quisiera pues presentarles a la ponente el día de hoy y es Rocío Morales. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia y especialista en desarrollo personal y familiar de la Universidad de La Sabana. Y es magíster también en psicología de la Universidad Católica de Colombia, diseñadora, validadora y conferencista de pruebas psicológicas para entidades públicas y privadas y autora de pruebas de certificación de conductores y porte de armas PPAC 1, 2, 3 y 4. Y actualmente es directora del área de psicometría en THT, Talent System, y también cuenta con una experiencia de 20 años en docencia en el área de evaluación y medición. Entonces, Rocío, es un gusto tenerte aquí, muchísimas gracias y pues te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Sergio. Yo voy a hacer la misma pregunta. ¿Me escuchan bien? Yo te escucho y veo bien. Bueno, perfecto. Hace 2 segundos tuve una alarma así que mi internet se fue y volvió. que, que dije yo, increíble que en este instante es donde se va a caer. Pero bueno, me van contando si tenemos algún problema. Lo bueno de la virtualidad es que podemos llegar a tantas partes de Latinoamérica que estamos viendo aquí, que nos están escuchando en este momento, pero pues también a veces los sistemas nos pueden fallar. Bueno, bienvenidos. De verdad qué rico volverlos a acompañar en un momento donde podemos aprender tantas cosas. La idea es que yo les voy a mostrar todos los hallazgos, los 5 hallazgos que les prometimos y posteriormente pues tendremos un espacio, ¿cierto, Sergio, de preguntas para que ustedes ahí, entonces si quieren las van haciendo en el chat, las van dejando ahí listas o las anotan en un papelito para que no las olviden y yo con muchísimo gusto desde que esté en mis manos las atenderé. Entonces en este momento voy a compartirles mi pantalla para empezar a mostrarles entonces nuestros 5 hallazgos. Vamos a ser muy puntuales en el inicio, dado que es mucho tema porque esos 5 hallazgos están gigantes. Y pues tenemos tenemos la gran tarea de que los puedan ver todos. Bien, ahí están viendo mi pantalla. Sí, Rocío, ahí se está viendo perfecto. Perfecto. Listo. Bien. Entonces, estos 5 hallazgos parten de, por un lado, las investigaciones que se hacen desde la parte de Analytics, que es como ese centro de investigación
que tiene THT y que nos encantaría que todos participaran porque es un lugar donde nos hacen muchas preguntas y porque quieren saber nuestras percepciones para que nosotros después con esa información que ustedes nos ofrecen podamos también hacer más investigaciones, más relaciones, más conclusiones. Entonces, allí en el chat, Sergio nos va a regalar el link para que quienes quieran participar más adelante en las investigaciones que nosotros abrimos, pues allí puedan ingresar. Bien, vamos a mostrarles por un lado la investigación que hicimos a través de Analytics, que es simplemente la percepción de 75 organizaciones de Latinoamérica en un porcentaje muy alto de talento humano, de recursos humanos, el 69% pertenecían a recursos humanos. Y por otro lado, tenemos también la investigación que hicimos nosotros gracias a las diferentes relaciones que podemos hacer de todas las variables que nosotros trabajamos. Esto que ustedes están viendo aquí son las pruebas con las que podemos trabajar y que hacen parte de una gran base de datos. Imagínense la minería de datos que tenemos allí que podemos aprovechar para hacer diferentes cruces. Entonces, aquí tenemos más o menos 110 variables. ¿Por qué 110 variables? Porque todas estas pruebas nos van a hacer medición del constructo general, pero además de unas dimensiones al interior. Entonces, tenemos muchos cruces de constructos allí para hacer, pero además también tenemos factores sociodemográficos que van a ser muy importantes en el momento de estos cruces. ¿Qué hicimos nosotros? Pues hacer todos los cruces posibles, ¿verdad? Con la data que tenemos, más o menos 500,000 personas en esa data, que se han recogido durante los últimos 3 años en 10 países y con, digamos, las pruebas para poder llegar nosotros a hacer esas mediciones, contamos con aproximadamente 1.500 reactivos, ¿sí? ¿Qué son reactivos? Es algo como lo llamamos desde la psicometría, pero son las preguntas, los ítems. ¿Por qué les llamamos reactivos? Porque es lo que nos hace reaccionar. Entonces, esos 1.500 ítems, 1.500 preguntas, son participantes allí dentro de las pruebas, dentro de las diferentes pruebas, y nos permiten poder tener evidencia de comportamientos del ser humano. Y esto es lo que nos lleva después a tomar, a llegar a conclusiones, que a veces yo digo, me asusto como hablar de conclusiones, pero sí nos generan muchísimas preguntas, muchísimas inquietudes, que es lo que queremos hacer hoy, mostrarles a ustedes estos hallazgos para que se llenen de más inquietudes, de más preguntas, de más ideas de investigación. Las pruebas nuestras, cada una tiene, obviamente, desde cada una de sus dimensiones, un índice de confiabilidad, pero pues alrededor del 90% se encuentra en la mayoría de nuestras pruebas, y esto es algo muy importante porque nos está diciendo que nuestras pruebas son consistentes en la medición, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos. Bien, ¿con qué herramientas contamos para hacer esta investigación? Además de Analytics, que ya les conté, donde vamos a recoger percepciones de las personas, pero para poder hacer todos los cruces de las diferentes variables que vamos a mostrar ahora, pues utilizamos por un lado el Power BI. El Power BI es un programa que nos permite hacer una organización de datos, hacer unos modelos de relaciones que pueden trabajar nuestros datos, y está conectada a nuestra plataforma, lo que me permite a mí trabajar con la data actualizada. Por otro lado, contamos con el lenguaje de programación R. El lenguaje de programación R está conectado, en nuestro caso, al Power BI, y con este lenguaje podemos llamar los estadísticos que necesitemos, como por ejemplo hacer las diferentes correlaciones. Y también contamos con un programa estadístico que es el SPSS, que antiguamente era una sigla de Programa Estadístico para las Ciencias Sociales, pero ahora ya es una marca reconocida y utilizan diferentes áreas del conocimiento. Entonces, con el SPSS también podemos hacer ejercicio de estadística para poder identificar
las diferencias o las relaciones, lo que nosotros queramos hacer. Entonces, por un lado, hacemos uso de la estadística descriptiva básica, ¿cierto? Y por otro lado, hacemos uso de la estadística correlacional, que nos permite ver las relaciones entre las diferentes variables. Y también hacemos uso de estadísticas inferenciales como la prueba hipótesis de Student o el ANOVA, que nos va a permitir identificar diferencias entre poblaciones dentro de una misma variable, dentro de un mismo constructo. Entonces, con todas estas herramientas es que podemos nosotros avanzar y decirles que tenemos aquí hallazgos. Entonces, vamos a hablar de el hallazgo número 1. Bien. En el hallazgo número 1, para el hallazgo número 1, hicimos una pregunta, ¿sí? A estas personas que participaron de las organizaciones que les estaba contando en Analytics, en nuestro centro de investigación. Y ¿por qué hemos hecho esta pregunta? Porque, claro, ya teníamos un hallazgo. Entonces, con esta pregunta podemos saber qué piensa la gente y ahora nosotros les contamos qué encontramos. ¿En qué porcentaje cree usted que las personas son diferentes unas de las otras? Entonces, el 55% de las personas dice, más del 81% somos diferentes unos de los otros. Y hay un 26% que dice entre el 61 y el 80%. Voy a hablarles solamente de los dos más grandes porque eso quiere decir que la mayoría de las personas pensamos que somos muy diferentes unos de los otros en un gran porcentaje. Vamos a ver qué encontramos nosotros. Permítanme, yo les quito esto de acá. Vamos a minimizarlo. Las personas no difieren más de un 20% en su comportamiento. Ese es nuestro primer hallazgo. Aquí quiero contarles algo. Cuando yo les mostraba todas las variables que cruzamos, todas las personas que participaron en estos cruces, no quiere decir que un hallazgo como este se haya basado en 500,000 personas, ¿verdad? Sino que para poder encontrar esto, encontramos un grupo de personas, una muestra muy representativa de ese 500,000 que nos permitió identificar este hallazgo, ¿sí? Entonces, por eso en cada uno de los hallazgos voy a ir mostrando la muestra que participó y cuáles son las variables. Entonces, aun cuando trabajamos con 110 variables para los cruces, ustedes aquí solamente van a ver dónde encontramos cosas muy importantes, o sea, hallazgos realmente interesantes. Entonces, cuando habían relaciones que no eran tan llamativas o que eran, pues, de esperarse, pues en realidad no eran un hallazgo para nosotros. Pero igual tuvimos que hacer el cruce para poder decir si valía o no valía la pena. Entonces, vamos a hablar de este hallazgo. Este hallazgo lo hicimos gracias a la prueba DISC. Entonces, trabajamos con el DISC. Recordemos que el DISC es una prueba que nos va a medir el comportamiento de las personas y nos habla de 4 perfiles. El perfil rojo, que son personas muy racionales, muy controladoras, muy organizadas en su vida, ¿cierto? Muy autoritarios también, ¿no? Siempre los vemos así como los jefes, ¿sí? Tenemos un perfil amarillo, ya se debieron dar cuenta que ese es el mío. Tenemos un perfil amarillo, que son los activos, los emotivos, ¿cierto? Yo tengo una mezcla, por ejemplo, con el azul, porque si no, imagínense uno haciendo estadísticas sin ser racional y llevarse un poco a la calma. Entonces, ese perfil azul nos da esa parte de organización, sobre todo en la toma de decisiones, en lo racional. Y tenemos el perfil verde, que es el perfil emotivo, es el perfil tranquilo, es el perfil pausado. Bien, esto era un recorderis de pronto para quienes pues han trabajado con el DISC y quienes no, pues los invitamos a que lo conozcan porque nos puede dar no solamente estas 4 características, sino esas mezclas entre estas 4 características o perfiles comportamentales. Bien,
Por otro lado, el DIS también nos da dos tipos de perfiles. Entonces, esos cuatro colores que veíamos ahora, esos cuatro perfiles de los colores, pero nos dice, primero hay un perfil natural. ¿Cómo eres tú en casa? ¿Cómo eres tú cuando no tienes que mostrarte diferente, cuando no tienes que adaptarte a otras cosas, sino el que eres cuando estás con tu familia, con tus amigos? Y por otro lado, el perfil adaptado, que es ese perfil que tenemos que manejar en nuestro trabajo, ¿cierto? Y no es que nosotros seamos personas diferentes de un lado en el otro, que no seamos auténticos, que no seamos, digamos, genuinos, sino que pues nosotros sí sabemos que cuando estamos en el trabajo, pues no, hay algo que tenemos que ajustar, ¿cierto? Como lo dice allí el perfil, tenemos que adaptarnos a lo que requiere el trabajo, lo que requiere el clima organizacional. Entonces, nos va a mostrar cómo somos en la parte natural en nuestra casa y cómo somos en esa parte adaptado, en el trabajo. Bien, entonces, este hallazgo, como lo veíamos hace un momento, nos decía, las personas no difieren más de un 20% en su comportamiento, ¿sí? ¿Y por qué dice eso? Porque hemos encontrado que las diferencias en los colores realmente son muy sutiles, no es que hayan diferencias muy radicales entre los perfiles. Y encontramos dentro de todas estas diferencias que no son tan radicales, pero que sí hay diferencia, encontramos, por ejemplo, que las mujeres tienden a ser verdes y los hombres azules en el trabajo. Vamos a ver. Aquí tenemos el perfil adaptado y el perfil natural por sexo. En esta muestra han participado 29.981 personas. Yo les decía, trajimos muestras dentro de esa gran base de datos porque teníamos que controlar muchas variables sociodemográficas para poder llegar a hacer algunas conclusiones. Aun cuando vemos que en el perfil adaptado la gente se muestra azul, y los hombres y las mujeres se muestran azul, pues vamos a ver que los hombres son más azules, o sea que entre los hombres y las mujeres, aun cuando es un perfil muy fuerte en el adaptado, que tiene mucha lógica, ¿cierto? Porque nos toca mostrarnos muy organizados, los hombres son más azules. Y el siguiente perfil que se muestra muy fuerte es el verde, pero allí ganamos las mujeres. Las mujeres mostramos entonces un color más verde en ese adaptado, ¿sí? Eso, digamos, algunas diferencias cuando hablamos del perfil adaptado por sexo. Las mujeres tienden a ser rojas y los hombres verdes en casa. Veamos a ver. Cuando hablamos del perfil natural, aquí va a ocurrir lo mismo que ocurría en el adaptado, que había un color que era mucho más predominante. En este caso tenemos el color rojo, es más predominante en hombres y mujeres. Sin embargo, si hacemos la comparación entre quienes son más rojos, en ese rojo, las mujeres ganan, tienen mucho más rojo. Y si vemos el siguiente perfil, que es alto, es el verde, vamos a ver que los hombres son más verdes que las mujeres, ¿sí? Sin embargo, recuerden que nuestro hallazgo dice las personas no difieren más de un 20% y es porque realmente las diferencias son muy sutiles, aunque sí se encuentran. Bien, vamos a hablar ahora de algunos hallazgos solo en el perfil adaptado. ¿Cómo cambia el perfil por el nivel de estudio? Entonces veamos. Una de las grandes preguntas que uno se hace es, ¿será que nosotros, de acuerdo al nivel de formación que vamos teniendo, entre más títulos, entre más estudiamos, vamos cambiando de pronto nuestro color o las personas que estudian más son de un color diferente? Pues encontramos que sí, muy poco, pero que el perfil rojo es el que se encuentra más fuerte en cuando estamos en un nivel educativo un poco más alto, ¿sí? Y hemos dicho que es muy leve porque quiero mostrarles aquí esta tendencia
¿cierto? Va subiendo, pero muy suavemente. En el perfil rojo, vamos a ver color por color. ¿Qué pasa con el amarillo? En el amarillo, vamos a ver que no hay una tendencia muy específica con el amarillo. Fíjense que donde más somos amarillos es en las personas de primaria y las personas de posgrado, o sea que pareciera que el amarillo se está presentando en los extremos de los niveles educativos. Entonces, con el amarillo no vemos una tendencia muy importante. Entre más estudian las personas, tienden a ser menos verdes en el trabajo. Vamos a ver cómo funciona este verde. Vamos a ir disminuyendo el verde. Recuerden que este es adaptado. Esto es lo que ocurre en el trabajo, ¿cierto? Quiere decir que las personas, pero miren que volvemos a la mismo hallazgo, ¿no? Las diferencias son muy sutiles, sin embargo, va disminuyendo a medida que va aumentando el nivel educativo, ese verde, esa parte como de tranquilidad. Vamos a ver qué pasa con el azul. Dice, las personas entre más estudian son más azules. Miren cómo aquí sí encontramos una tendencia mucho más marcada. Cuando vamos aumentando nuestro nivel educativo, pareciera que el mundo laboral nos exige ser más organizados, más rigurosos, más estrictos, con el foco atencional a nuestro trabajo. Entonces, eso se ve aquí reflejado en, perdón, que se me fue la anterior. Eso se ve reflejado aquí en los últimos grados educativos, como el ser profesional y ya quienes tienen posgrado. Bien, otra pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿y qué pasa con estos perfiles, con estos colores cuando van pasando los años? Entonces veamos si somos diferentes de acuerdo a la edad. ¿Qué encontramos? Se es más rojo en la edad productiva. Recuerden que estamos ubicados en este momento en lo adaptado nomás. Entonces, ¿qué ocurre con el rojo de acuerdo a nuestras edades? Entonces, fíjense cómo el rojo se pronuncia mucho más aquí cuando estamos en una edad más productiva, ¿cierto? 31, 50 años o 60 años, aquí nos ubicamos más rojos. Esto puede tener mucho que ver con los diferentes cargos que ocupamos y que nos requiere ser un poco rojos. Ahí vemos la tendencia. Fíjense cómo podemos ya ir disminuyendo en una etapa más avanzada en nuestra vida, que seguramente ya vamos de salida en el trabajo, en el mundo laboral, o ya hemos salido del mundo laboral. Al final de la vida laboral tendemos a ser más amarillos. Veamos. Fíjense cómo hemos visto con el amarillo que pareciera que el amarillo no tiene tendencia de acuerdo al nivel educativo y pareciera que de acuerdo a la edad tampoco hay una tendencia muy marcada. Sin embargo, cuando llega ya años mucho más altos, pareciera que nos pudiéramos volver un poco más tranquilos, más emotivos y más expresivos, ¿no? Eso es lo que podría estar pasando allí. Yo en estos análisis siempre dejo volar mi imaginación y pensar qué podría estar pasando, por qué puede estar ocurriendo esto. Y por eso les decía al comienzo, lo interesante de mostrarles estos hallazgos es que no quiero que nos quedemos con conclusiones, sino con muchas preguntas, con más preguntas para seguir investigando, porque eso es lo que tiene que generar la investigación. Más inquietud, más curiosidad, más preguntas, para que en una próxima entrega de webinar podamos decir, ay, ¿se acuerdan cuando se nos ocurrió por allá? Pues encontramos que sí. Entonces, se me ocurre que podemos estar siendo más tranquilos y esa es la razón por la que las personas mayores de 60 años nos han puntuado mucho más alto en un amarillo adaptado. Las personas se aceleran en la edad productiva siendo menos verdes. Entonces, miremos cuál es la tendencia del verde. Recuerden que este verde es un verde sereno, es un verde tranquilo, ¿cierto? Y hay una edad productiva que se encuentra aquí
que es donde menos verdes pareciera que pudiéramos ser, ¿no? Entonces, aquí está la tranquilidad de la juventud seguramente, y aquí la tranquilidad que nos da cuando ya vamos de salida y hemos chuleado la mayoría de las cosas que tenemos en la lista. Entonces, en la edad productiva pareciera que es el momento donde nos dice la empresa, no, espere, usted no puede ser tan relajado, no puede ser tan sereno. Eso sería lo que podría estar pasando en este hallazgo. Bien, las personas perfil azul solo cambian al final de la vida laboral. Veamos qué pasa con el azul. Miren que el azul, vemos que durante los años, sobre todo productivos, bueno, incluso cuando se es muy joven, necesitamos un buen nivel de azul, ¿cierto? Estamos armando nuestra vida. Y pareciera que podemos bajarle, podemos tranquilizarnos en esa parte de rigurosidad, de ser tan organizados, de ser tan estrictos, de estar tan focalizados cuando ya se está terminando esa vida productiva y ya podemos ir un poco más relajados aquí hacia el final. Miren cómo cae nuestra curva en el azul. Esto nos muestra muchas cosas que pudiéramos pensar en ocasiones, como cuando la gente dice, cuando me pensione voy a estar tranquilo, cuando me pensione le bajo al ritmo, ¿cierto? Bueno, parece ser que sí es cierto, que cuando llegamos a ese momento sí le podemos bajar el ritmo. Bien, ese era el hallazgo número 1 que nos ofrecía el DISC. En ese hallazgo, entonces recuerden que solamente participó la prueba DISC. Y ahora veamos de qué se trata el hallazgo número 2. Bien, para el hallazgo número 2, antes de contarles cuál fue, hicimos una pregunta. ¿Cree usted que para ser líder se debe tener una mejor inteligencia emocional? Y el 89% de las personas dijeron sí, definitivamente es necesario estar tranquilo y estable emocionalmente, saber manejar nuestras emociones para poder ser líder. Esto fue lo que nos contestaron las personas en nuestro centro de investigación, en Analytics, y basado solamente en la percepción les estamos mostrando este gráfico. Ahora veamos qué nos dijeron las pruebas. La inteligencia emocional te hace mejor líder. Así que definitivamente lo que la gente percibía es cierto. El nivel de liderazgo se relaciona muy bien con la inteligencia emocional. Y para esto, entonces, tenemos de protagonistas 2 pruebas muy importantes de THT, que es el nivel de liderazgo e inteligencia emocional. Aquí vamos a tener en nivel de liderazgo algunos atributos que se tuvieron en cuenta. ¿Qué significa esto? Recuerden que cuando yo les contaba que cada una de las pruebas mide diferentes dimensiones o constructos o comportamientos, aquí vamos a mostrar únicamente aquellos que fueron muy importantes en el hallazgo, ¿sí? Es decir, que efectivamente allí se dio la fuerza. Entonces, de nivel de liderazgo vamos a tener solamente atención focalizada, que es como ese centro, ese saber ir hacia dónde voy, la búsqueda de desafíos, esa necesidad de el líder de estarse retando cada día y encontrando otras nuevas cosas, un autogobierno, porque el líder necesita tener autocontrol y saber quién es y autogobernarse, empatía porque necesita entender cómo se siente cada quien de su equipo, y adaptabilidad porque tiene que saber moverse, saber adaptarse, saber organizarse en diferentes momentos, en diferentes situaciones, ¿sí? Y saber qué hacer en cada una de estas situaciones. Entonces, en nivel de liderazgo hemos encontrado estos 5 atributos que se relacionaron muy bien con inteligencia emocional. Pero lo interesante en inteligencia emocional es que aquí sí están los 6 atributos que medimos en inteligencia emocional. Autoconocimiento, autovaloración y autogestión hacen parte de inteligencia emocional intrapersonal y tienen que ver con conocer mis emociones, valorar mis emociones, ¿cierto? Saber cuáles son mis emociones, pero también
entenderlas para poderlas valorar y gestionarlas, ¿no? O sea, no es que si yo tengo ganas de llorar aquí me pongo a llorar delante de ustedes, no, es saber cómo gestiono mis emociones. Pero por otro lado también tenemos la inteligencia interpersonal, es decir, cómo yo gestiono o valoro las emociones del otro, ¿cierto? Cómo yo entiendo las emociones de otra persona, de la persona con la que estoy al frente, y cómo valoro sus emociones y cómo logro gestionar sus emociones, ¿sí? No que si él me gritó, entonces yo también le grito, o que si, también entender por qué gritó, qué le pasó, qué sintió. Entonces, estos 6 atributos son los que se miden en inteligencia emocional y que hacen parte de toda la prueba. Entonces, encontramos buenas relaciones de los atributos que les mostraba hace un momento de liderazgo, que son algunos, y aquí con los 6, que es la totalidad de inteligencia emocional. Veamos aquí qué hicimos. Tuvimos una muestra de 2.823 personas. ¿Por qué esta muestra? Porque necesitábamos, dentro de toda esa data que teníamos, controlar algunas variables, pero por otro lado necesitábamos también que las personas que iban a participar, pues hubieran aplicado ambas pruebas, ¿sí? Para que se pudieran hacer las relaciones. Y aquí simplemente trabajamos con correlaciones. Tenemos una muestra homogénea que nos permite hacer un trabajo con estadísticos paramétricos. Por eso hemos llamado, invitado a la correlación de Pearson. Y aquí ustedes van a encontrar unos puntajes que son altos, digamos por encima de 0,5, ¿cierto? Pero lo más importante aquí son estos asteriscos que ustedes van a ver en cada una de las correlaciones, que acompañan cada una de las correlaciones, que nos dicen que la correlación que ocurre allí es muy importante porque es un 99% de confianza para decir que son significativas, ¿sí? Eso es lo más importante que pasa aquí. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, relaciones muy fuertes, muy importantes entre búsqueda, desafío y autoconocimiento. Miren, ahí vamos a ir mirándolos. Voy a pasar rápidamente un poco. Lo que quiero mostrarles es que aquí estamos mostrando solamente donde encontramos muy buenas correlaciones y que no fueran solamente altas, sino que además fueran significativas estadísticamente. Entonces, por eso vamos a encontrar solamente estas 5 atributos que hacen parte de la prueba de el liderazgo y los 6 atributos que son la totalidad de la medición que hacemos desde inteligencia emocional. Entonces, allí vamos a ver, miren, cómo encontramos entre atención focalizada y autoconocimiento, cómo yo puedo enfocarme en algo si me conozco, si conozco mis emociones, ¿cierto? Me puedo adaptar si me conozco, importantísimo. Miren, aquí estoy señalando sobre todo las más altas. Puedo hacer autogestión de mis emociones y esa autogestión de mis emociones obviamente me permite hacer un autogobierno cuando soy líder. Vamos a ver que esa autogestión también me permite hacer adaptativo cuando soy líder. En búsqueda del desafío, el poderme valorar. Miren qué interesante este hallazgo. Cuando yo logro valorar mis emociones, quién soy yo y logro valorar, pues eso me da fuerza para retarme mucho más. Y por eso ese líder puede hacer búsqueda de desafíos. Y también le permite adaptarse porque se conoce y sabe valorar esas emociones que tiene. Y por otro lado, entonces tenemos la parte de inteligencia emocional interpersonal. Puede buscar desafíos, le permite retarse cuando también conoce al otro, ¿no? Importante que un líder no solamente gestione sus propias emociones, sino pueda gestionarlas de su equipo. Miren cómo también le va a permitir ese autogobierno cuando puede conocer las emociones del otro, focalizar su atención, adaptarse. La gestión de las emociones del otro le permite el autogobierno y le permite adaptación. Valorar al otro le permite esa búsqueda de desafío. Miren, ese es el líder que sabe con quién cuenta, a quién tiene en su equipo y también le permite adaptarse. Entonces, miren qué interesante todo lo que hemos encontrado allí. Claro, ustedes dirán, ¿dónde están todas las demás correlaciones? Pues no las pusimos porque no eran un hallazgo, no eran importantes. Aquí solamente ustedes van a encontrar las que son protagonistas para nosotros. Entonces, efectivamente, como pensaba la gente en Analytics,
sí necesitamos tener inteligencia emocional para desarrollar mejor habilidad como líder. Bien, vamos entonces al hallazgo número 3. En el hallazgo número 3, antes de presentarlo, entonces aquí todo el suspenso, están los redoblantes. Vamos a ver, ¿qué le preguntamos a la gente? ¿Cree usted que existe algún nivel de relación entre ser un buen vendedor y tener claro el propósito de vida? Interesante pregunta. ¿Y qué nos dijo la gente? El 81% dice, sí, claro. Quiere decir que la gente piensa que yo no puedo vender algo si no tengo claro para dónde voy, qué quiero hacer en mi vida, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, esto nos lo da la percepción de las personas encuestadas en nuestra investigación desde Analytics y vamos a ver entonces qué hicimos desde la data. En la data entonces, el hallazgo dice, el que sabe lo que quiere en la vida podría ser un mejor vendedor. Así que efectivamente la percepción de la gente es correcta. Para este hallazgo aprovechamos los cruces que encontramos, las relaciones significativas que encontramos entre nuestra prueba de propósito de vida y nuestra prueba de capacidad en ventas. La prueba de propósito de vida es una prueba que nos permite identificar cómo las personas saben cuáles son sus metas, sus talentos, qué es lo que quieren hacer en la vida, cuál es su propósito, hacia dónde van, conocer qué es lo que les gusta, ¿no? Como el flow, hacia dónde, qué es lo que, a lo que estoy llamado a hacer, qué es lo que de verdad para lo que yo sirvo, para lo que yo me siento a gusto. Y pues por otro lado, la capacidad en ventas, pues que va a calificar a un buen vendedor. Entonces, estas son las dos pruebas con las que hemos trabajado este tercer y gran hallazgo. El que sabe lo que quiere en la vida podría ser un mejor vendedor. Vamos a ver entonces por qué en esta también ha ocurrido lo mismo. Hemos trabajado con una muestra de acuerdo a las variables que queríamos controlar y de acuerdo también a las personas que hubieran aplicado ambas pruebas. Entonces, algunos atributos que fueron protagonistas en propósito de vida. No todos los atributos de propósito de vida vienen a participar en esta investigación porque no fueron importantes en la relación. Entonces vamos a mostrarles cuáles fueron importantes en la relación. Gratitud, ya les voy a hablar de cada uno. Esperanza, entusiasmo y perseverancia. Estos 4 atributos son parte de un índice que tiene al interior la prueba, que nosotros lo llamamos el índice PEC, pero que en realidad, voy a traducirlo al español, es como esa vocación. Yo siempre hablo de la vocación porque me encanta esa palabra, la palabra vocación significa el llamado. ¿Sí? Como cuando uno dice, tengo vocación, esa persona tiene vocaciones porque esa persona es llamada hacia algo, hacia un hacer, hacia un oficio, hacia una profesión. Entonces, para poder tener esa vocación, necesitamos gratitud, ¿cierto? Ser agradecidos con lo que nosotros tenemos y con las cosas que se nos están dando. Tener esperanza. La esperanza es algo súper importante en la vocación, porque eso nos ayuda con el optimismo también, ¿no? Sabemos que va a ir mejor, que vamos hacia el lugar que necesitamos. Pero necesitamos el flow, el entusiasmo, eso que nos dice, ay, qué delicia ir a trabajar, o qué delicia cuando estoy estudiando lo que me gusta, o qué delicia cuando le estoy contando a la gente los hallazgos de psicometría porque me encanta, o qué delicia lo que yo hago. Es ese entusiasmo que necesitamos. Y por otro lado, la perseverancia, importantísima porque si yo no trabajo día a día, ¿no? Porque no es solamente como que, qué chévere, a mí eso me gusta, sí, pero ¿qué va a hacer con eso? Trabaje, persevere, cada día más y más. Entonces, esos 4 atributos fueron los que encontramos desde la prueba de propósito de vida, que estaban muy bien relacionados
con la prueba de capacidad en ventas. ¿Pero qué de la prueba de capacidad en ventas? Bueno, encontramos resultado en las ventas, pero resultado en las ventas es una dimensión grande de la prueba de ventas. La prueba de ventas tiene pasión en las ventas, carisma en las ventas, técnica en las ventas y resultado en las ventas. Pero dentro del resultado en las ventas encontramos una muy buena relación con una subdimensión que es foco, ¿sí? Tener claro hacia dónde voy. Y fíjense cómo tiene una lógica gigante el que si yo conozco cuál es mi vocación, mi llamado y mi propósito, pues eso me lleve a ese foco que me va a permitir tener resultado en las ventas. ¿Por qué me lo va a permitir? Porque yo sé exactamente hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero hacer en una negociación. Entonces, vamos a ver cuántas personas participaron. Fíjense que esta es una muestra más pequeña, 101 personas, sin embargo, es una muestra significativa para los cruces que teníamos. Entonces, 101 personas de una muestra homogénea que también nos permite trabajar con estadísticos paramétricos. Entonces, aquí tenemos el índice PEG, que era el que les decía. Digamos, aquí tenemos la puntuación total del índice PEG, de dónde sale, pues sale de estos 4, que son bien importantes acá, que es el perseverancia, gratitud, entusiasmo y esperanza, que era lo que acabo de explicarles. Y por otro lado tenemos entonces, desde ventas, tenemos resultado en las ventas y la subdimensión de resultado en las ventas, que es foco. ¿Por qué entonces vamos a presentarles solo estos? Porque aquí fue donde estuvo concentrado el hallazgo. Correlaciones altas, vamos a ver que están realmente altas, y que además también son muy significativas. Le damos dos asteriscos que nos dice que con un 99% de confianza decimos que esa relación que ocurre entre el índice PEG y resultado en las ventas es alto, es significativa esa relación. Entonces, vamos a ver el índice PEG, cómo se relaciona. Voy a mostrarles simplemente para enfocarles exactamente dónde se encuentran estas relaciones. Aquí las vamos viendo. Relaciones muy altas entre todas las subdimensiones del índice PEG. Y la dimensión grande de resultado las relacionan estos mismos índices, también alto y significativo, con foco. ¿Sí? Entonces, aquí, pues, tal como decían las personas, en su percepción, cuando fueron entrevistadas, decían, sí, definitivamente, pues si yo necesito vender algo, ¿cierto? Si yo quiero ser un buen vendedor, pues yo sí tengo que tener claro mi propósito, hacia dónde voy. Y fíjense que es bien interesante cómo se relaciona entonces con esa parte del foco. Hacia dónde está mi atención cuando estoy buscando el resultado de una venta. Bien, entonces ahí tenemos nuestro hallazgo número 3. Y ahora, entonces, muy invitados a escuchar cuál es el hallazgo número 4. Y ponemos los redoblantes y vamos a ver qué le preguntamos a las personas. ¿Cree usted que la escala de valores cambia de acuerdo con el nivel educativo de una persona? Interesante pregunta, ¿no? A veces pensamos que si yo voy a la universidad, entonces tengo más valores porque me los enseñaron, o usted fue al colegio y le enseñaron valores, o piense cómo la gente nos dijo, no tendría por qué cambiar, ¿cierto? Suponemos que independientemente del nivel educativo, del nivel de formación que tengamos, pues las personas deberían tener unos valores, ¿cierto? Y eso no tendría por qué cambiar. Bueno, ahí yo siempre he pensado que cuando hablamos de valores, pues hay mucha tela que cortar, ¿no? Y podemos hacernos muchas preguntas acerca de valores. Entonces, eso fue lo que le preguntamos a la gente y nos dijo, no cambian. O sea, independientemente del nivel educativo de una persona, los valores deberían ser los mismos. Veamos entonces qué encontramos nosotros. La percepción de los valores cambia de acuerdo a tu condición de vida. Entonces,
sí vamos a ver que en algunos factores sí afectan los valores, o más bien los valores se ven afectados de acuerdo a algunos factores. Entonces, de la prueba, para poder para poder llegar a este hallazgo, lo que hicimos fue trabajar únicamente con la prueba de valores. Les recuerdo que en nuestra prueba de valores tenemos algunas escalas como rectitud, como factores neuropsicológicos que están dentro de los valores, como el juicio, inhibición de comportamiento. Allí en valores también tenemos los valores que son del mundo laboral, los valores éticos, ¿sí? Entonces vamos a ver quiénes participaron, es decir, cuáles de estos atributos se vieron de alguna manera afectados. Entonces tenemos la responsabilidad. Recuerden que la responsabilidad es hacer lo que me corresponde a mí, ¿no? Entonces, cuando hacemos el trabajo del compañero que no vino, eso no es responsable. Responsable es lo que a mí me toca. Empatía, ese es un valor muy interesante porque ese valor nos permite respetar a los demás. Siempre he pensado que ojalá todos fuéramos más empáticos, el mundo cambiaría. Estimación. Esa estimación tiene que ver con lo cognitivo. ¿Cómo logro yo saber qué es bueno y qué es malo? Asertividad, poder decir de una manera muy adecuada, ¿cierto? Lo que debo decirle a los otros. Es decir, puedo ser sincero de una manera que no lastimo al otro. Autorregulación emocional. Yo tengo que autorregularme porque no puedo estar simplemente maltratando a los otros y es lo que se me ocurrió en este instante, ¿no? Entonces la autorregulación emocional es parte de uno de los atributos que se tienen en la escala de valores. Y rectitud, ser honesto, saber exactamente la diferencia entre bien y mal. Bien, esos son los atributos donde encontramos algunas diferencias. Entonces vamos a ver qué encontramos. Bien, vamos a ver aquí por nivel educativo, que era la pregunta que le hacíamos a las personas que participaron en nuestras preguntas, en nuestro Analytics. Y vamos a ver cómo cuando hicimos comparación de las medias, miren las medias de la puntuación general de la prueba de valores, este está tomado desde la prueba general, es decir, la puntuación total que da la prueba, encontramos que la puntuación más alta está ubicada en las personas que tienen posgrado, maestría y doctorado. Y otras puntuaciones que también son altas se ubican en profesional y en estudiante universitario. Y sí encontramos diferencias significativas en esta muestra de 10.743 personas cuando su nivel educativo era era diferente. Entonces, la gente pensaba que no tenía nada que ver, no tendría por qué tener algo que ver, pero pues eso fue lo que encontramos. ¿Por qué? Bueno, puede haber muchas razones, puede tener la razón de la estimación, de lo que es correcto o incorrecto, pueden haber muchas razones, pero como les decía, yo les muestro los hallazgos y esto nos genera miles de preguntas de decir, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Por qué el nivel educativo podría llegar a afectar los valores? Pero este es el hallazgo y muy contrario a lo que pensaban las personas en la pregunta de Analytics. Bien. Veamos por edad qué ocurre. 10.743 personas. Y si ustedes se dan cuenta, esta tendencia se da a que vamos aumentando nuestro nivel de valores. Esto tiene que ver con la puntuación general. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos visto las medias de los valores obtenidos por grupos de estos rangos de edad y vemos que a mayor edad vamos aumentando nuestros valores. Sin embargo, también vemos una disminución, una caída sorprendente, algo extraño, cuando se es mayor de 60 años, ¿sí? Bueno, esto puede tener que ver con la vida productiva, puede tener que ver con la pérdida del filtro, cuando ya uno dice, ya
yo ya tengo una edad en la que no necesito tanto filtro. Bueno, pueden haber muchas explicaciones, muchas razones para que esto ocurra, pero aquí también vemos diferencias significativas con respecto a la edad. Los valores aumentan con la edad, pero tenemos una caída extraña y sorprendente con las personas mayores de 60 años. Bueno, bien lo decía Colbert, ¿no? Los valores morales sí tendrían que ir aumentando porque vamos pasando de unos valores preconvencionales donde uno dice, pues hay cosas que no hago porque si no me meto en problemas, me llaman a la policía y poco a poco vamos entendiendo que hay cosas que no hago porque es que no están bien, ¿cierto? Pero pues aquí digamos que el hallazgo sorprendente estaría en esa caída que ocurre en los mayores de 60. Bien, aquí vamos a ver por sexo. ¿Qué ocurre por sexo? Por sexo hemos mostrado aquí, lo que estamos mostrando aquí es, no encontramos nada a nivel general, pero encontramos diferencias significativas entre hombres y mujeres en estas 6 dimensiones que fueron las que les presenté al inicio del hallazgo 4. Y es que sí hay diferencias significativas en la responsabilidad, en la estimación o valoración cognitiva, en la empatía, en la autorregulación emocional, en la asertividad y en la rectitud. Y lamentablemente tengo que contarles, mentiras, no es lamentablemente, pero las mujeres tuvieron las puntuaciones más altas en estas 6 dimensiones, ¿sí? Ahí fue donde se mostró la gran diferencia hombre-mujer en los valores, pero solamente ocurrió en estas 6 dimensiones. Fíjense que en las otras 2 que les mostraba por nivel educativo y por edad, las diferencias se mostraron a nivel general de los valores. En cambio, por sexo, se ubicaron en lugares muy específicos de la prueba, de la estimación de valores. Bien, y ese era el hallazgo número 4. Vamos entonces ahora a cerrar con el hallazgo número 5. Y para el hallazgo número 5 le preguntamos a las personas, ¿cree usted que el razonamiento lógico y la habilidad verbal cambian por sexo? Es decir, son diferentes de acuerdo al sexo. Y el 73% de las personas dijo, no, ¿cierto? Es decir, nuestro razonamiento lógico y nuestra habilidad verbal es igual si se es hombre o se es mujer. Eso es lo que piensan las personas. 2 segundos, piensen ustedes que hubieran contestado, ¿qué piensan? Listo, vamos a ver qué encontramos nosotros cuando trabajamos con nuestra prueba de inteligencia. El razonamiento lógico y la habilidad verbal difieren por sexo y por edad. La pregunta se las hacíamos solo por sexo, pero encontramos también diferencias por edad. Fíjense que las teorías de la inteligencia dicen que las diferencias en inteligencia se dan por edad o por grado escolar. Y por eso los baremos de las pruebas de inteligencia siempre están dados desde estos 2 tipos de poblaciones. Y que por sexo no hay diferencias. Pero cuando nosotros revisamos razonamiento lógico y habilidad verbal, que son solo 2 dimensiones de todo lo que se mide en inteligencia, recuerden que nuestra prueba de inteligencia mide inteligencia adquirida e inteligencia fluida. La inteligencia fluida es esa inteligencia innata con la que nacemos, como por ejemplo el razonamiento lógico. Nosotros hacemos razonamientos lógicos desde que somos chiquitos, eso no lo enseñan en la escuela. Y la habilidad verbal, que tiene que ver con esa inteligencia adquirida, que sí la vamos teniendo gracias a la escuela, gracias a la formación, gracias a la cultura, gracias a nuestras familias. Y allí está la habilidad verbal, ¿cierto? Lo verbal sí lo aprendemos, ¿verdad? Entonces, solamente encontramos de esas 2 inteligencias, razonamiento lógico y habilidad verbal, que existen diferencias. Vamos a ver cuáles son las diferencias que encontramos. Vamos a encontrar por sexo. Bueno, aquí tuvimos una muestra de 15.765 personas que hacían parte de una muestra que fuera homogénea, controlada,
y que habían aplicado la prueba de inteligencia del nivel profesional. Entonces, tenemos aquí entre hombres y mujeres, ustedes ven aquí las medias y inteligencia adquirida, vamos a ver las medias, pero donde podemos encontrar si existen o no diferencias significativas es en este valor. ¿Cómo hicimos esto? Lo hicimos gracias a un estadístico que se llama T-Student, que es un estadístico paramétrico y que nos permite encontrar diferencias entre medias. A veces nosotros vemos así por encima las medias y decimos, sí, en promedio los hombres son más altos o las mujeres son más altas, pero no sabemos si esa diferencia es significativa o no. Entonces, gracias a este estadístico, al T-Student, podemos saber si es significativo. Este valor nos está diciendo que existen diferencias significativas para, entre la habilidad verbal de las mujeres y de los hombres. ¿Sí? Si yo me devuelvo a la anterior diapositiva, vamos a ver que uno por encima no ve una diferencia significativa, sin embargo, sí la encontramos estadísticamente. Y fíjense que muy a pesar de que dicen que las mujeres hablamos mucho, que tenemos, bueno, la habilidad verbal, las puntuaciones más altas ocurrieron en los hombres, al igual que en el razonamiento lógico. Perdón, esta es inteligencia adquirida. Habilidad verbal de inteligencia adquirida. Bien. Entonces, en habilidad verbal encontramos diferencias significativas entre los sexos, con hombres con mayores puntuaciones. Ahora veamos qué ocurre en razonamiento lógico de acuerdo a la edad. Entonces, ojo porque aquí vamos a encontrar dos cosas. Que encontramos habilidad verbal por sexo y en razonamiento lógico las diferencias se encontraron fue por edad. Entonces, aquí vamos a ver, fíjense que aquí ocurre algo bien interesante. No se ve una tendencia muy clara. Miren que las personas entre 21 y 30 años tienen las mejores medias, ¿cierto? Las mejores puntuaciones, es la media más alta. Y la media más baja se encuentran mayores de 60 años. Digamos que eso podría ser esperado, ¿sí? Pero vamos a ver si estas diferencias que hay aquí, que vemos aquí de manera descriptiva, si son o no son significativas. Aquí como ya no vamos a trabajar con T-Student, ¿por qué no podemos trabajar con T-Student? Porque T-Student nos permite relacionar o ver las diferencias de dos variables. Aquí teníamos varias variables, teníamos todos los rangos de edades, entonces aquí lo hemos hecho con una ANOVA, y el ANOVA nos ha dicho que razonamiento lógico es significativamente diferente de acuerdo a la edad, ¿sí? Entonces, aquí hemos encontrado que de acuerdo a la edad, sí razonamos de manera lógica muy diferente. Pero si no me devuelvo a la anterior diapositiva, vemos que no hay una tendencia, es decir, no es que vaya aumentando con la edad o vaya disminuyendo con la edad, no se ve muy clara esa tendencia. ¿Listo? Entonces, ese es el hallazgo número 5 que pues nos deja muy interesados en ver cómo la habilidad verbal somos diferentes de acuerdo al sexo y en el razonamiento lógico las diferencias se muestran por la edad. Entonces, esos eran los 5 hallazgos que queríamos mostrarles el día de hoy. Ahí los tenemos en resumen para que nos queden allí. Como les decía yo al inicio, no como una conclusión. Yo siento que como investigadora uno no debería llegar siempre a conclusiones, sino más bien a más inquietudes, a más curiosidades, a más preguntas que nos permita seguirles entregando a ustedes muchos más hallazgos. Este era el gran abrebocas que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Pues Rosy, muchísimas gracias de antemano pues por la investigación y yo sé que ha sido un trabajo pues bastante arduo y pues que ha tenido pues bastante investigación detrás. Entonces pues agradecerte, realmente es valioso para toda la información y lo que tú dices es muy cierto, realmente es un abrebocas y nos lleva como y nos invita a hacer esa investigación pues más detenidamente, así que pues primero agradecerte. Hay algunas pues comentarios en el chat, algunas preguntas, entonces pues si te parece podemos responderlas en ese tiempito que nos queda ya que estamos pues justos de tiempo. Hay una persona que nos preguntaba, Estela, que nos hacía una pregunta curiosa que decía,
En la investigación número 4, en el hallazgo 4, que tiene que ver con valores. Entonces decía, y entonces los más preparados y los más corruptos de cuello blanco, pues, ¿qué sucede con eso? Pues porque son los que más tienen educación. Entonces ella nos comentaba, pues, que estaba en desacuerdo con esa pregunta. Entonces, ¿qué opinión nos puedes dar, pues, respecto a eso? Sí, lo que pasa es que, a ver, una cosa es el nivel educativo, ¿no? La formación que hemos tenido a nivel educativo, pero recuerden que los valores no se forman desde el nivel educativo. Ese por eso era la gran pregunta, ¿será que afecta de alguna manera? Pero en los valores hay muchas más cosas que van a participar y pues no podemos olvidar, así como decía alguna vez alguien a quien respeto mucho, los valores se dan en el tetero, ¿no? Es la familia es la primera formadora de valores y la sociedad también hace parte de esa formación de valores. Entonces, no podemos dejarle solamente esa atribución al nivel educativo, que nosotros hayamos encontrado diferencias, que nosotros quisiéramos compartirlas con ustedes, no nos lleva a que simplemente concluyamos así muy encima. Por eso les decía, ojo, no queremos llegar a conclusiones tan exactas y decir que es que las personas más formadas, entonces, no. Encontramos que esas personas que tenían mayor nivel educativo tenían también mayor puntuación, pero no estoy diciendo que entonces las personas con mayor nivel educativo sean las más formadas en valores. No sabemos realmente. Ok, ok, ok. Creo que por eso les decía que en los valores ese es un tema de mucho que pensar, de mucho que hablar. Sí, es bien, el tema sobre humano es complejo. Bueno, aquí también pues, nos agradece por la información Alexander, Carlos, gracias a ustedes pues, por participar. Jenny dice que ella se lo está viendo precisamente en clase que le ayuda pues, a comprender más. Luz Álvarez también nos agradece. Pues también Claudia, Mario, que muy buena información. Mauricio Soto nos dice que la investigación es un poquito desesperanzadora para el tema pues, de la sociedad, como nos vemos como sociedad. Entonces, Jason también nos dice que sí, sí, la grabación, correcto, la grabación se los vamos a compartir a los correos con los que se registran al Zoom, entonces cuenten con eso, pues la van a poder tener. Eh, Dice aquí Edgar que esta investigación es una medición de comportamiento y que es la medición por estilos de pensamiento. De pronto, si hay algo de pronto que tú conozcas, Rosy, sobre este tema, que nos puedes de pronto adelantar, Eh, si hay. no, nosotros estábamos midiendo comportamiento realmente, lo que están midiendo nuestras pruebas, o sea, las tendencias gracias a las evidencias conductuales que pueden tomar nuestras pruebas, ¿sí? Pero recuerde que, y creo que en eso fui muy cuidadosa al inicio, tengamos mucho cuidado con las conclusiones definitivas porque Sí. hay muchas cosas que nosotros, digamos, no tuvimos en cuenta, ¿cierto? O sea, estos son cruces estadísticos, pero tendríamos que ir y la idea era dejarlo abierto, pero la idea es ir en cada uno de estos hallazgos, ir profundizando mucho más. Pues yo les decía, hay muchísimas más cosas allí que nos pueden estar generando las respuestas que nos dan. Miren, yo amo la estadística, a mí me encanta la estadística, pero les voy a ser muy sincera, la estadística también se puede equivocar. ¿Cuándo se equivoca la estadística? Cuando deja de lado esas pequeñas personas o esos pequeños grupos, no personas, esos pequeños grupos de personas, porque las estadísticas van hacia la mayoría. Bueno, y a los Ujú. que no les ocurre y a esos extremos de allá de la curva, ¿dónde están? ¿Qué les ocurre a ellos? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Entonces, en esto todavía hay mucho que decir y creo que la idea simplemente era abrirles el interés por que nosotros estamos generando investigación y queremos que ustedes sean partícipes de esas investigaciones y poder seguir preguntándonos más cosas. La idea Ujú. de esto era preguntarnos más. Yo no quisiera ser tan atrevida de llegar a conclusiones porque no las podríamos tener así. Yo siento que también de eso se trata, dejarse uno con más dudas y de inquietarse, porque de pronto conocer la respuesta inmediatamente no va a ser tan, digamos, tan interesante. Y de darse como tú lo dices, como con ese aperitivo chiquitico en la investigación, yo creo que es apasionante también, y pues tú bien lo dices. Y pues sí, evidentemente también hay un debate sano en el chat donde digamos que se pone en tela de juicio el tema de valor, si se puede medir o no. Digamos que una persona nos decía y escribe en el chat que de pronto es un valor que es algo intangible que no se podía medir. Y Juan David nos dice que de pronto sería interesante que tú nos dieras como esa percepción de que es un valor, porque todos podemos entender cosas diferentes, tanto tú como yo y las diferentes personas que nos están viendo.
Sí, los valores entendidos desde nuestra prueba son aquellos atributos que nos permiten comportarnos de una forma, primero, Ujú. éticamente, que tiene que ver con nosotros, ¿cierto? Con lo que está bien y nos hace mejores seres humanos, pero también desde lo moral. Recuerden que lo moral hace parte de lo social, ¿cierto? Que es lo socialmente aceptable. Pero hay una cosa que es muy importante dentro de nuestra prueba de valores y son los factores neuropsicológicos de los valores. Y es cómo nosotros tenemos juicio moral y cómo tenemos inhibición del comportamiento, ¿sí? El que nosotros conozcamos y comprendamos las reglas nos permite actuar de manera correcta con el otro, ¿cierto? Y pues no afectar al otro, no atropellar al otro. Entonces, por eso es parte fundamental de nuestra prueba. En las pruebas, yo quiero también ser muy clara aquí, ¿no? El que la prueba se llame valores, o el que la prueba se llame inteligencia, o el que la prueba se llame personalidad, pues no dice mucho, ¿cierto? Hay que ir a lo profundo y ver esa prueba que mide los valores, esa prueba que mide de la inteligencia, ¿no? Porque en la psicología, cada uno de los constructos psicológicos tienen miles de teorías y definiciones. Entonces, no es lo mismo la inteligencia medida desde Gardner que la inteligencia medida desde Robert, no es lo mismo la inteligencia que nos proponía Thurston. Entonces, pues depende desde qué momento, desde qué lugar de la teoría nos estamos parando. Entonces, Ok. para nosotros, esa parte de lo neurológico, de que los factores que están ahí afectando, es muy importante en la medición de los valores. Es cierto, Rosy. Pues gracias por la aclaración y pues para todos pues la información es esa igual, pues varía, como tú lo comentas. Pues yo creo que por tiempo vamos a dejar hasta aquí, es un debate muy interesante y seguramente lo más probable es que pues ya el próximo año tengamos pues muchos más hallazgos que no dudaremos en compartir con ustedes. Igual pues contamos con una experta en el tema que es Rocío, entonces pues estoy seguro que también nos va a estar acompañando. Y pues ya para cerrar el webinar, si quisiera pues Rosy que nos dejaras un mensaje final y pues de despedida, por favor. No, primero pues agradecerles muchísimo de verdad. El que estén aquí simplemente demuestra un gran interés y eso es muy bonito porque a veces en nuestras vidas ocupadas, en nuestros mundos ocupados laborales, se nos olvida como y qué está ocurriendo y qué están encontrando y qué es lo último, ¿cierto? Estar actualizados. Entonces, cuando queremos participar de estos webinars es porque tenemos curiosidad y saber qué Ujú. más están encontrando, qué podemos hacer mejor. Creo que eso es lo más importante y es que cada día podamos ser mejores. Y ustedes nos enseñan un montón a nosotros porque pues gracias a todos los datos que nos dan nuestros usuarios es que podemos llegar a hacer este tipo de hallazgos y muchos más. La idea es seguir investigando mucho más allá. Así es, Rosy. Muchísimas gracias nuevamente pues a ti por el espacio, por pues la oportunidad y pues también agradecer a la gente que nos acompañó hasta el final, casi poco más de 100 conectados, entonces pues les agradecemos también a ellos. Entonces muchísimas gracias y la grabación se los vamos a enviar el correo. Lo más probable es que sea mañana y también la van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube de THT Talent System. Entonces muchísimas gracias, mi nombre es Sergio Quiroga y esto fue 5 hallazgos sorprendentes en talento humano. Esperamos que estén muy Bueno, bien. gracias. Hasta luego. Chao.